Hermanos y amigos, Dios les bendiga, la paz de Dios, nos da mucho gusto saludarles, agradeciéndoles como siempre que nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus saludos. Gracias por formar parte de esta comunidad de lecturas bíblicas que cada vez ya somos más. Le invito para que se sume, suscríbase, dele seguir, dele suscribirse para que le podamos enviar todas las notificaciones en tiempo de las lecturas bíblicas matutinas. Así que bueno, a los que ya se suscribieron les agradecemos mucho y también gracias por compartir con sus contactos. Pero sobre todo, muchas gracias por sus oraciones, por todo el ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Así que bueno, les saludo como siempre y les recuerdo que estamos dando lectura al segundo libro de Reyes. Ahora estamos en el capítulo 5 y el día de hoy vamos a dar lectura del versículo 8 al 14, donde se opera la sanidad de Naamán. Así que si ya está listo para leer, vamos a leer. Si está listo para escucharnos, abra su oído, pero sobre todo abra su corazón. A la hora que nos esté escuchando, que Dios le bendiga. Dice así la palabra de Dios, del 8 al 14 del capítulo 5. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará su lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Bueno, qué interesante es aquí esto que hemos leído. Y debemos saber, hermanos, que vemos cómo a veces el corazón, y casi siempre diría yo, mejor dicho, nuestro orgullo nos impide recibir muchas cosas de Dios. Aquí vemos que Naamán se negó a aceptar su sanidad. Todo el mundo sabe que el río Jordán no contiene ninguna medicina, y en aquel tiempo todo el mundo sabía que el río Jordán era un río común. Ahora, imagínese usted, para sorpresa de Naamán, cuando le dice que hizo ese viaje tan largo para que se pudiera sumergir en el río Jordán. La propia respuesta de Naamán nos hace ver lo que había en su corazón. Él dice: este río no es mejor que los que hay en mi tierra. Él esperaba que el profeta saliera y lo recibiera como un hombre de estado, con ciertas pues preferencias, y a veces eso nos pasa a nosotros. Nos acercamos a Dios a veces con ese corazón, creyendo que pues merecemos que Dios haga lo que necesitamos que haga en nuestra vida. Hermanos, Dios es un Dios bueno. Dios
es un Dios misericordioso. Y a pesar de la incredulidad de Naamán, a pesar de que rechazó la bendición, finalmente hay algo que debemos resaltar. Y eso es lo que quiero que quede también en nuestro corazón. Escuchó el consejo de alguien. Muchas veces nos cerramos nuestros conceptos, nuestros criterios y no queremos que nadie nos diga. Pero le hicieron entrar en razón. Eso nos debe llamar la atención, que debemos también entrar en razón a veces. Debemos reconocer. Los siervos de Naamán le dicen: Señor, no pierdes nada, hazlo. Y vemos que al final Naamán da paso a la obediencia, se sumerge en el agua y obtiene su sanidad. Esto nos lleva a recordar que la fe sin obediencia no opera. Él recibe el milagro por obediencia. A veces nosotros decimos tener fe, pero no somos obedientes a la palabra de Dios. Se requiere fe y obediencia a la palabra de Dios. Queridos hermanos, por otro lado también, a veces algunas cosas nos pueden parecer un poco irrazonables, un poco que no las entendemos. Como Naamán no entiende por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que sumergirse en el río. Muchas de las cosas que Dios nos pide que hagamos o de las cosas que hacemos, para el mundo son locura. Para el mundo son locura. Para el mundo son cosas irrelevantes. Imagínense ustedes, hermanos, para muchas personas que se pierden la bendición de entrar al reino de Dios porque se les hace algo muy sencillo decir: solamente tengo que creer en Cristo, porque piensan que tienen que pagar, que tienen que ganarse el reino de Dios, que tienen que ganarse el cielo. Y cuando se les dice: si tú te arrepientes y crees con todo tu corazón en Jesucristo, eres salvo. Las personas dicen: es que esto no se me hace muy razonable, porque necesito ver para creer. Y nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros, creyendo, vemos las promesas de Dios. Mire, por otro lado, también para ir terminando esta lectura, debemos recordar que el perdón de nuestros pecados se efectúa cuando nosotros venimos a Cristo y nos dejamos limpiar por Él. Así como la lepra era una enfermedad incurable, el pecado es una enfermedad incurable. Solo Cristo la puede sanar. Solo Cristo la puede sanar. Y para recibir el perdón de pecados, tenemos que hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Tenemos que venir a Él con un corazón obediente, con un corazón creyente, con un corazón arrepentido, con un corazón entregado a Él y dejar que Él nos lave, ya no en un río, nos va a lavar con su sangre preciosa. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de ese Cordero limpio y puro, es la que nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos y amigos, no pospongamos más. Hoy el Señor quiere lavarte, sanarte con su sangre preciosa. Y por último, quiero resaltar lo que el día de ayer decía. Las palabras de aquella muchacha esclava de Israel que le dijo a su señora que había un profeta de Dios en Israel que podía orar por él y sanarlo. Como quiero que le quede aquí cómo esta muchacha fue un instrumento para guiar a un gran hombre al profeta. Dios usó a esta muchacha para que este gran general fuera sano. Siendo una muchacha esclava, una muchacha que quizá para muchos no tenía mucho que dar, ella fue un instrumento. Hermano y hermana en Cristo, usted es un instrumento.
Usted es un instrumento en Dios. Y así como esta muchacha pudo guiar a un hombre a la sanidad, usted, desde su lugar donde se encuentra, puede guiar a otras personas que están enfermas de pecado y que se están muriendo. Solamente dígales dónde tienen que acudir. Solamente dígales dónde tienen que poner su mirada. Solamente dígales quién les puede sanar, quién les puede perdonar, quién les puede restaurar. Y usted conoce quién. Yo conozco quién. No nos quedemos callados. Jesucristo es el Salvador del mundo y prediquemos que Él sana la enfermedad que nadie puede sanar, que es el pecado. Y ya derramó su sangre para que seamos salvos y limpios. Oremos al Señor y demos gracias a Dios y pidamos por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón, aplícala, Señor, y ayúdanos a dejarnos usar por ti, que seamos instrumentos para que otros vengan a ti. Y ayúdanos también a ser obedientes, que nuestra fe vaya acompañada de esa obediencia a tu palabra. Muchas gracias, también te pedimos por las necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana porque con el favor de Dios vamos a continuar con este capítulo 5. Por lo pronto, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con usted.